yo no, realmente no me planteo así nunca las cosas, ¿no? Voy leyendo, estudiando, conviviendo, y más bien los libros me escriben a mí. O sea, yo no voy a por el tema tal, eso me parece muy pobre, ¿eh? Y entonces luego amontonarse en torno al no. Fíjate que yo tengo un espectro amplio de intereses, y en cualquier libro que yo escriba verás dimensiones y referentes múltiples, no específicamente centradas en lo que estoy escribiendo. Sin embargo, bueno, tu pregunta es que cómo fue que yo me focalicé en esto. Te diré que llevo 30 y tantos años yendo a Latinoamérica, y que llevo toda esta vida. Yo ya soy muy mayor, en fin, pero pues llevo media vida yendo para toda Latinoamérica. Me la conozco como la palma de la mano. Bueno, el problema es que si intentamos definir cualquier palabra, vamos a tener una pluridimensionalidad tan grande, una analogía que hasta llega a la equivocidad. Finalmente, si te empiezas por preguntar ¿y esto qué significa? Y por qué significa, se diluye, porque todas las palabras tienen un tronco común. Entonces, para explicar una tienes que explicar todas. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, es un nombre chapuza. Porque, ¿por qué no llamarle Iberoamérica? O simplemente Yankee América. Porque Yankee América es lo que hay. O sea, a mí lo primero que me ha ido sorprendiendo y con más intensidad a lo largo del tiempo es que tú te encuentras con que la mayoría de los pueblos que se llaman latinoamericanos no tienen una identidad común. Ni saben que lo son, ni quieren serlo. Es más, están enemistados la mayoría y con guerras abiertas. Entonces es un prejuicio del mochilero europeo que va a los sitios y se deslumbra. Es un outsider, es un turista de superficie, no es un buceador. Entonces en cuanto ve cosas así en común y tal, se imagina y construye lo que un así llamado latinoamericano no es. Por otra parte digo que, ¿y por qué no meter a Brasil? Pues hablaba de Iberoamérica, claro. O es que no está situado en ese continente Brasil, o es que no es grande, o qué le pasa. Porque además, el lenguaje hispanoluso tiene también a su vez un mismo tronco léxico. Y yo decía un poco pícaramente, ¿y por qué no le llaman Yanquilandia? Bueno, porque todos los países miran directamente y de reojo a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, también lo son, así se llama México, pero casi nadie cuando oye Estados Unidos de Norteamérica piensa en México. Aquello es el patio. Latinoamérica, se ha dicho muchas veces, es el patio trasero de Estados Unidos. Y estos, si uno mira cuál es la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, se encuentra que por lo menos en los últimos siglos ha hecho 150 invasiones de estos países. Y esto para no hablar de la presencia militar, de la hegemonía económica y de la brutalidad del espionaje y todo esto, ¿no? Entonces, mira por ejemplo México. México hasta ayer, hasta hace unos días, no ha reconocido la victoria de Biden, o Biden, ¿no? Biden en alemán significa ambos. Bueno, no lo ha reconocido. ¿Y eso cómo te lo explicas? Pues porque está bajo la bota de Estados Unidos y la bota muy impresionante y muy fuerte de Mr. Trump, ¿no? Entonces es una vergüenza, es una humillación, porque Estados Unidos están humillando a México todo lo que se pueda uno imaginar. Y sin embargo, cualquiera le
pone una tilde mal puesta a Estados Unidos, ¿no? Estos movimientos surgen de aquella época de los años 60, en que el marxismo es una gran promesa para la liberación de los pueblos de la zona. Y entonces hay dos tipos de revoluciones, una la teológica, la de la famosa teología de la liberación, y otra la económica y política, que es la de Castro y Guevara. Pero si tú hoy vas a Argentina, en Argentina Che Guevara está maldito, o sea, no existe, se avergüenzan de él. De los emblemas nacionales, ¿quiénes son? Mafalda, Quino, por supuesto Maradona, y así, y dos más. Entonces, esa psicología identitaria, como nosotros somos los que vamos a acabar con el enemigo capitalista, bueno, eso está más perdido, absolutamente desaparecido, missing por completo. Y lo mismo le ha pasado a la teología de la liberación. No hay teología de la liberación ya, porque lo que llamaban teología de la liberación se autoatribuía la liberación teológica. O sea, si es buena teología, tiene que ser de la liberación. No hay que esperar a que la teología sea marxista para que sea teología de la liberación. Entonces, todos estos presupuestos yo los he discutido y debatido mucho con los personajes principales, ¿no? Mucho. Especialmente con los teólogos de la liberación de primera línea. Bien, porque he estado yo dando clase por allí y por todo. Y es verdad. Yo les decía a los teólogos de la liberación, vosotros no solamente sois de liberación, vosotros sois protestantes, que me parece muy bien, no amáis la Iglesia católica y además cada uno tiene vuestra iglesia. Y además no sois pobres. A algunos les ha molestado mucho. No sois pobres porque pobres podemos ser los intelectuales que llegamos aquí, pero vosotros, en cuanto bajáis del avión, ya están las cámaras, ya está el periódico El País, ya están todos los aparatos ideológicos del Estado a vuestro servicio. En fin, la mayoría de lo que nos han contado de Latinoamérica es basura. Son o bien relatos pretéritos, que ya no tienen vigencia, son inusuales, o bien son relatos ideológicos, marcados por la voluntad de querer imponer un concepto, llamémoslo un pensamiento, una ideología. Y hoy, ¿qué te encuentras? Te encuentras hambre, miseria y te encuentras con Tijuana. Yo vivo bastante tiempo en Tijuana y bueno, en fin, es que aquello es apocalíptico. Es un adjetivo bastante preciso, no es hiperbólico, apocalíptico. Toda el hambre, toda la miseria, toda la desesperación de Centroamérica y de otros países también, está centrado en aquellas vallas, aquellas correderas, en aquellos monumentos a la difiducia y la insolidaridad que Trump no ha podido sustanciar finalmente, ¿no? O sea, es que los latinoamericanos ven su salvación en Estados Unidos y los Estados Unidos ven en los latinoamericanos su perdición. Esta es la relación disimétrica que existe actualmente. Bueno, sería muy complejo hablar de anarquismo porque tú entenderás una cosa, otro entenderá otra y no se sabe del anarquismo. El anarquismo es una de esas reflexiones volátiles que ya nadie conoce porque no ha estudiado los textos. Fíjate toda la murga marxista que ha habido y toda la lucha y todo, que ha ido obligando a que desapareciera el anarquismo. Entonces, yo que he sido catedrático, y les preguntaba a mis alumnos, incluso a los de doctorado, ¿qué era el anarquismo? Que me dijeran un nombre de un anarquista clásico. No sabían. Alguno decía Bakunin, y los demás nada, ¿no? Entonces es uno de los signos de la miseria
de lo que es la educación universitaria en general, ¿no? Pero recuerda que en España hubo 1,5 millones de militantes anarquistas, que eso multiplicado por 8 que era la familia de entonces, por término medio, eran más de 10 millones de anarquistas en España. ¿Dónde han ido a parar? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus bisabuelos? Ya están muertos, sus abuelos ya están muertos, sus padres no han querido saber nada. Entonces, si yo hablo de anarquismo, seguramente se me va a entender mal. Y si digo que lean mis libros sobre anarquismo, van a pensar que soy un prepotente y un arrogante. Porque yo he escrito más libros de anarquismo que nadie en el mundo, en todo el tiempo. Y he traducido y qué sé yo, y amigos míos han sido clásicos, por ejemplo, de Baba de Santillán, de Primera Línea, etc. Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta? Para mí cada vez es más difícil responder a las preguntas teóricas, porque la gente no tiene teorías. Sabe, como dicen los italianos, di sentito dire, de lo que ha oído. Bien, a pesar de todo te voy a responder, haciendo un esfuerzo y pese al temor de ser, bueno, temor no tengo yo en estas cosas, de ser malentendido. Dentro del anarquismo ha habido violentos y no violentos. Ahora bien, casi todos han sido no creyentes. Pues bien, ¿qué hace un hombre como yo, que es creyente, que no solo es creyente, sino que es católico y que además tampoco cree en el Estado? Y que además, respecto de la propia Iglesia Católica, sufre mucho, porque su posición no es la de Jesucristo. Que este sí que tuvo una perspectiva de libertad, de igualdad, de fraternidad. Entonces, mi anarquismo empalma, mi anarquismo social, de Proudhon, de Bakunin, de Kropotkin, de Malatesta, etc., empalma con el cristianismo primitivo. Y sí que estoy en la Iglesia Católica gracias a Jesucristo, más que a la Iglesia. Pero en la Iglesia está Jesucristo. Si yo digo esto a la gente que anda por ahí perdida por redes sociales y que está llena de prejuicios, me tirarán tomates, ¿no? De hecho, si tú entras en Internet y ves lo que muchos anarquistas dicen de mí, es como para preocuparse. Una vez me ofrecieron con una pistola matarme. Hay un personaje francés que se llamaba Emmanuel Mounier, que nació en 1905 y murió en 1950, o sea, a los 44 años desapareció. Pero era un católico de izquierdas, de izquierda progresista, de la izquierda de antes, es decir, de la izquierda de los pobres. No de la que dice que tiene sensaciones o sentimientos, no, de la izquierda que compartía el dinero, el tiempo y la lucha y la cárcel con los pobres. Esa era la izquierda, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo leí así para hacer mi doctorado, digo, uy, pero si yo pienso igual que este hombre. Entonces me influyó por lo que teníamos de congenialidad, de comunionalidad ambos. Y caí fulminado por el rayo de Mounier. No sé por qué, porque eso a mí no me había ocurrido nunca antes, porque soy un analista, crítico, y en fin, ya sabes. Entonces lo que él quería era lo que yo sigo queriendo: la revolución, el cambio estructural, no violento, para lo cual hace falta un cambio del corazón y de la mente. Si lo que llaman nueva normalidad es volver a lo mismo, pues yo no quiero volver a la nueva normalidad si esta es lo mismo que la antigua normalidad, las terrazas y el vino. Entonces, el personalismo comunitario le hace una enmienda a la totalidad, dicho en un lenguaje parlamentario, le hace al sistema. Y entonces propone una reconceptualización, una relectura y una revivencia desde el lema, que no se inventó Mounier, sino que recibe de la tradición,
del 1789, libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad desapareció del lema, igualdad desapareció sustituido por solidaridad, y solo queda libertad en un mal sentido, en la libertad egocéntrica, preconvencional, para mí y mis amigos, y a ser posible con dinerito fresco. Entonces, bueno, hace, qué sé yo, 40 años fundé el Instituto Manuel Moneo, siendo joven, ¿no? Es que yo siempre he estado en esto, no he estado en hacer dinero ni en nada.